Vamos a repasar un experimento con ondas mecánicas. En un estanque con aguas tranquilas, provocamos una perturbación, por ejemplo, dejando caer una piedra. Entonces, por la superficie de aguas tranquilas del estanque, avanzará un frente de onda circular. Si la perturbación se repite, entonces tendremos un tren de onda, con la frecuencia con que se repita dicha perturbación. Si en lugar de un foco de perturbaciones tenemos dos, entonces en un punto P cualquiera, la perturbación que allí se observe será el resultado de la suma de las oscilaciones que proceden de cada uno de los focos, de acuerdo con el principio de superposición. Si ocurre que las frecuencias con que se repiten las perturbaciones en ambos focos es la misma, decimos que estos focos o que estas ondas tienen coherencia temporal. Entonces, lo que se observa en P dependerá de la diferencia de fase con que lleguen las ondas que avanzan desde los focos F1, o sea, desde dos focos hasta el punto P. Si resulta que esa diferencia de fase, determinada por la diferencia de camino que recorren las ondas desde los focos hasta el punto P, se mantiene constante en el tiempo, o sea, no varía, decimos entonces que las ondas tienen coherencia espacial. Entonces, cuando se observe, o sea, lo que se observará será un cuadro estable en el tiempo y decimos que tenemos una figura de interferencia. El cuadro se caracteriza por zonas donde la amplitud de las ondas se suman. Estas zonas de acá. Aquí decimos que ocurre interferencia constructiva. Y zona donde se restan estas zonas de acá. Decimos que ahí tenemos interferencia destructiva. Estas líneas nodales representan las zonas donde la interferencia que ocurre es destructiva. Entre una línea nodal y otra línea nodal observamos las franjas que diríamos antinodales o las zonas donde ocurre la interferencia constructiva. Por supuesto que el resultado de esa suma dependerá de las amplitudes de cada una de las ondas que se están superponiendo. En particular, si esas amplitudes son iguales, tendremos zonas con el doble de la amplitud de una de ellas. Y si en las zonas donde ocurre interferencia destructiva, tendremos amplitud nula, o sea, no se observará ninguna onda. La condición indispensable para que se pueda observar un cuadro de interferencia cuando dos ondas se superponen es que éstas sean coherentes, o sea, que sean coherentes espacial y temporalmente. Veamos ahora cuál es la consecuencia, la figura de interferencia que observamos sobre una pantalla que coloquemos frente a la doble rendija, producto de la configuración de este experimento. Ya estuvimos diciendo que la amplitud de la onda que vamos a observar va a depender concretamente de esta cantidad que es la diferencia de fase que hay entre las dos ondas que provengan de las aberturas y que está determinada por la diferencia de marcha entre los dos radios. Como esto es un coseno cuadrado, bueno, lo que vamos a tener es un coseno cuadrado que modula una cantidad máxima igual a 4 y sub 0, o sea, que lo que vamos a observar, o lo que tendríamos, o la curva que correspondería a la amplitud que observamos sobre esta pantalla, sería esta, que es la curva de un coseno cuadrado, cuyo mínimo es 0 y cuyo máximo es 4 y sub 0. Esta es la figura de interferencia que correspondería, o sea, la imagen, lo que vamos a ver en la pantalla, que correspondería a esta distribución de intensidades
sobre la pantalla. En el centro de la pantalla siempre vamos a observar una zona con iluminación máxima. En esa zona, puesto que la diferencia de camino entre estos dos rayos, entre estas dos ondas es cero, esta diferencia de fase también será cero, el coseno de cero es 1 y por tanto la intensidad en el centro de la pantalla será máxima. A continuación tendremos una zona donde habrá un mínimo, o sea, el coseno irá progresivamente, el coseno cuadrado irá progresivamente variando del valor máximo a su valor mínimo según vaya cambiando la diferencia de marcha entre los dos rayos, hasta ir del máximo en la zona central a un mínimo, al mínimo siguiente. Por supuesto que lo mismo que estamos observando, que lo que vamos a observar de un lado de la pantalla, lo vamos a observar del otro, o sea, eso es simétrico. Enseguida tendremos un máximo y así se repetirá mínimos, máximos, mínimos, máximos. Pero por supuesto, entre el máximo y el mínimo siguiente, a ambos lados, hay una zona donde la intensidad varía suavemente en función de un coseno cuadrado.